Hoy pasamos la mitad del libro de Isaías, del profeta mayor. Hoy vamos a hacer el estudio del capítulo 34. Ya vamos avanzando, ya vamos avanzando. Y hoy estos dos capítulos que vamos a dar como introducción nos sirven. Gracias, Santi. Isaías 34. Nos van a servir como un final de sección y como la introducción a la siguiente parte. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan nuevamente. Gracias por la visita, gracias por la compañía. En verdad, qué privilegio y qué responsabilidad es estar acá juntos a la luz de la palabra. Primeramente para mí, porque si yo lo que voy a decir no es conforme a la palabra, soy yo el que debe temblar. Pero si lo que vamos a escuchar hoy viene de parte del Señor, el que tiene que temblar eres tú. Entonces recordemos el contexto general de Isaías. Recordemos que el tema principal de este profeta, de estos 66 libros, que se le conocen como el preevangelio, el primer evangelio de la Escritura, dice: Dios es el creador infalible y el santo de Israel. Y prestemos atención a la segunda parte de este tema, que es lo que vamos a tratar hoy. Él juzga el pecado. Capítulo 34. Pero en el 35 va la tercera parte de esta frase, y es: restaura la creación y salva a su pueblo. Recordemos el pequeño bosquejo que habíamos visto, que del capítulo 1 al 35, el Señor a través del profeta Isaías va a otorgar profecía de juicio, palabras bastante fuertes, antecedidas con un ay, las ayes, que determinan juicio y reprensión. Pero asimismo, hay un paréntesis histórico que ya casi llegamos allí del 36 al 39 para terminar con la tercera parte del bosquejo general, la cual es la salvación del 40 al 66. En este momento, quiero darles como introducción el capítulo 34. Vamos a hablar de la ira de Dios. En verdad es un tema que el Señor me ha impactado, el Señor ha taladrado hasta lo más profundo de mi ser, y quiero conocer más acerca de este estudio que vamos a tener hoy, de la ira de Dios. Entonces, el capítulo 34 y 35 yo le coloqué como un subtítulo: ira y salvación. Algunos eruditos dicen que estos dos capítulos son dos caras de la misma profecía, como dos caras de la misma moneda. Si vamos a ver una moneda, hay que verla por las dos caras. Lo mismo estos dos capítulos. Viendo el capítulo 34, habla del juicio final de los malvados. Y viendo el capítulo 35, vuelve nuestra atención a la redención final de los justos. Esto quiere decir que hay un vínculo literario en la profecía de Isaías, y nos describe, por una parte, el capítulo 34, el destino espiritual de los enemigos de Dios. Y eso es donde nos vamos a concentrar hoy. El destino final, por tanto, el juicio final de los enemigos de Dios, en contraste con el destino de su remanente justo. O sea, capítulo 35, no se lo vayan a perder. Por favor, no vayan a pretender que lo que vamos a hablar hoy terminó aquí. No, recuerden que es una cara de la moneda. En el versículo 35 hablaremos de la salvación del remanente de sus justos. Así que hoy vamos a dividir el estudio en tres partes. La primera de ellas será una proclamación internacional. Esa es la primera parte. La segunda va a ser ¿por qué el furor de Jehová? Y la tercera, una pregunta: ¿Dios es un Dios de ira? Vamos a tomar nota de cada uno de ellos, pero para empezar les quiero pedir que me acompañen en una lectura de los 17 versículos que componen este capítulo 34 del profeta Isaías. Leámoslo juntos, por favor. Cada uno en su Biblia, allí, en voz baja o mentalmente, pero cada uno tenga la escritura abierta. Es necesario abrir la palabra. Dice como subtítulo en la Reina Valera: la ira de Jehová contra las naciones. Verso 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad.
Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que se produce y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará en los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. 7. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará. Gracias. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho y pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les separó con cordel. Para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Santo Dios, yo te imploro, Padre, que a través de tu Santo Espíritu me capacites para hablar como un heraldo fiel, tu consejo fiel. Señor, ayúdame a recordar cada una de las verdades que tú, Señor, allí en la privacidad me has enseñado. Te ruego, Padre, para que mi corazón esté lleno de temor y temblor por lo que voy a decir esta tarde. Y asimismo, Señor, te ruego, si es tu voluntad, conforme a tu gracia, que hoy sea una tarde en donde tu pueblo tiemble, donde tu pueblo sea confrontado, donde tu pueblo sea realmente asombrado e impactado por el peso de tu gracia, de tu soberanía y de tu ira. Y asimismo ruego, Señor, que toda persona que viene por primera vez y no ha sido en verdad regenerada, Padre, ten compasión de ella y que hoy pueda ser una oportunidad y un día de salvación. Te alabo, Señor, por tu escritura y te pido que me guíes. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Esto es una proclamación internacional. Estos 4 primeros versículos, centrándonos en el primer versículo, dice que se dirige a todas las naciones, a todas las naciones. Anuncia el hecho de que Dios ha condenado a todos sus enemigos a la muerte.
Allí hay unos términos que hay que tener presente, como Edom, o como Bosra, o como cada uno de los animales que nos mencionan los últimos versículos. Y Edom es un enemigo de Israel. Recuerden que cuando el hijo de Abraham, Isaac, tuvo con su esposa Rebeca un par de gemelos en su vientre, ¿cuáles eran los nombres de ellos dos? Muy bien, Esaú y Jacob. Y de allí el Señor prometió que vendrían dos naciones. De Jacob, ¿qué nación vino? Israel. Y de Esaú, Edom. Y llegó un momento en el trasegar de Israel en donde tenían que pasar por Edom para no tener que dar un recorrido inmenso, peligroso y hasta de muerte para ellos por la escasez de alimento. Y por lo tanto, Dios dijo que podría pasar por ahí Israel, pero el rey de Edom se negó. Y por tanto, desde ahí viene la furia y la ira de parte de Dios hacia Edom. Pero ¿qué tiene que ver eso con el capítulo 34 de Isaías? Y es que esto es una analogía para decir que Edom significa todas las naciones. Y Bosra es la capital de Edom. Bosra es donde allí va a haber sangre y sangre por montones. Dice el texto que inundará las montañas. Asimismo, cada uno de esos animales que leímos, como la lechuza, el cuervo, el búho, son animales que habitan en tierras desoladas y de noche son animales nocturnos que cazan de noche. Y por lo tanto nos quiere decir que cuando el Señor destruya toda la tierra, esos son los animales que anidarán y vivirán allí, porque quedará completamente desolada toda la tierra. Ahora concentrémonos, teniendo un pequeño panorama de los primeros versículos. Es una elección lo que estamos leyendo aquí para todos los tiempos y para todas las naciones. Este texto fue escrito en un pergamino original aproximadamente hace 2700 años. Y qué increíble cómo el Señor preserva su escritura para que hoy la tengamos tú y yo en diferentes idiomas y de una manera que podamos comprenderla. Y gloria a Él que mantiene su palabra intacta a través de maestros fieles de su escritura. Que el Señor nos perdone si llegamos a predicar algo que Él nunca nos ha mandado a predicar. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír. Y esto se asemeja a este dramático momento en que el juez en un tribunal ordena al reo que se ponga de pie para escuchar su sentencia. Ponte de pie, que voy a dictar tu sentencia. Y el reo, esposado con policías a diestra y siniestra, escucha que va para cadena perpetua. Cae derrumbado. Esta es la misma imagen, pero con mucho mayor terror, obviamente, porque el juez es un juez justo, es Dios mismo. Continúa el texto diciendo, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Y este primer verso podemos observar la inmensidad de Dios. Podemos observar su poder, su supremacía, su alcance, el alcance de su voz y el alcance de su presencia. Él creó el universo y cuando habla, habla para todo el universo. Su grandeza es inescrutable, no la podemos describir. Continúa el texto diciendo, porque Jehová, y prestemos mucha atención a lo que sigue, Jehová está airado contra todas las naciones e indignado. Y quiero que prestemos atención al significado de estas dos palabras. Jehová está airado e indignado. La palabra airado traduce ira, literalmente ira. Y algunas traducciones y algunas palabras que la Escritura utiliza para referirse a la ira de Dios son el furor, el enojo, la cólera y la venganza de Dios. Asimismo, la palabra indignación traduce literalmente ira. Por eso, hoy vamos a estudiar acerca de la ira de Dios. Traduce ira, pero asimismo esta palabra indignación traduce ardor. Un sentimiento muy fuerte de disgusto, de hostilidad y de antagonismo. ¿Qué es esto de antagonismo? Y es que quiere decir incompatibilidad o enemistad. Dios para nada puede llegar a ser amistad con el pecador.
Y vamos a entrar a ver esto. Asimismo traduce que la indignación del Señor en un estallido final de ira termina en condenación. Eso es lo que traducen estas palabras. El verso 2 dice, las destruirá y las entregará al matadero. Es una expresión que indica lo que ha sido consagrado irrevocablemente para Dios debe ser destruido. Nada que sea apartado para Dios debe utilizarse para algo más que no sea para su gloria. Asimismo, continúa el verso 2 diciendo, el hedor de los cadáveres y los ríos de sangre, en el verso 3, describen una matanza como el mundo nunca antes ha visto. Aún, dice el verso 3, los elementos del universo estarán envueltos en la acción. O sea que Isaías contrasta dos cosas, lo transitorio del sol, la luna y las estrellas con la permanencia del Dios creador. Todo pasará, los cielos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero asimismo compara la caída de las cosas más permanentes del universo físico con la caída de las hojas de la higuera o de la vid seca. Y así como las hojas de las matas en otoño caen, asimismo el sol, la luna y las estrellas caerán en el furor del Dios viviente. Y decimos, pero ¿de dónde sale todo eso? Por favor, de manera veloz, acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Alistémonos, vamos a ir a unos libros como lo son, este es el único de Pedro, pero vamos a ir a Deuteronomio, vamos a estar en Apocalipsis y también para finalizar vamos a ir a Juan, para que estemos muy atentos de los textos que vamos a citar. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 y 12. Segunda de Pedro 3, verso 10 y 12. No tenemos afán, nos podemos demorar unos minutos siempre y cuando tú vayas al texto también. ¿Qué pasa si yo leo mal o me equivoco? Tú vas a decir, es que el predicador dijo. No, lo que debemos decir, la Escritura dice. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Esto es lo que dice el apóstol Pedro de los tiempos finales, de los tiempos últimos, del gran día del Señor. Y si tú no sabías, el mundo no se va a acabar por falta de agua. El mundo no se va a acabar por grandes pandemias. El mundo no se va a acabar porque entró un virus como el COVID y peor y 10,000 veces más y toda la nación va a morir. No, eso nunca va a suceder. No es por medio de huracanes, no es por medio de tormentas. No es por medio de volcanes que erupcionan. El mundo se va a acabar por la ira y el furor de Dios a través del fuego, el cual quemará y desechará todo lo que hay en la tierra. Ese es el fin de todos los tiempos. Y debemos tenerlo presente. Ya más adelante vamos a ver por qué es tan importante esto. Pero asimismo, les voy a leer Apocalipsis 6, 13 y 14. Lo voy a leer. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y aquí este capítulo 6 de Apocalipsis nos está narrando ese tiempo de la séptima semana de Daniel, en donde está la gran tribulación. Y dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto es tremendo. Aún hay árboles a los que de pronto han tenido esa experiencia de acercarse a un árbol y zarandearlo con fuerza, que su fruto, aún siendo pequeño, se sostiene en la rama. Pero aquí dice que un fuerte viento puede sacudir un árbol para que los higos caigan. De esa misma manera, el viento abrasador a través del fuego
hará caer las estrellas, el sol y la misma luna en el universo, y caerán y aplastarán y quemarán absolutamente todo. Y termina el 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Yo estoy seguro que no alcanzamos a imaginar esto. Y no lo alcanzamos a imaginar porque parece ser que estamos bastante lejanos de ser expuestos al furor de Dios en las Escrituras. Y por eso la segunda pregunta, y es, ¿por qué el furor de Jehová? ¿Por qué está tan enojado, tan airado? ¿Por qué desea acabar con todo? ¿Por qué tiene una venganza para con sus enemigos? ¿A qué se debe tan enorme destrucción y tan eterna condenación? ¿Por qué es necesario que esto ocurra? Esas son preguntas que vamos a tratar de desarrollar. Y la respuesta a todo esto es el pecado. Esta es la respuesta a todo esto. El pecado. La ira del Señor se dirige hacia el pecado del hombre y por consiguiente hacia el pecador. El pecado, ¿qué es? Es un insulto a la santidad de Dios. El pecado es una rebelión contra su autoridad. Cuando tú, joven, recibes una instrucción de un maestro, de un rector, de tus padres y la desobedecen, tú estás en contra de esa autoridad y por lo tanto la estás deshonrando. La estás pisoteando. De la misma forma, cuando escuchamos la palabra del Señor y la pasamos por alto, siguiendo en nuestros necios deseos, estoy en rebelión contra la autoridad del Dios Altísimo. El pecado es un mal cometido contra su soberanía inviolable. Aún con ello pretende el ser humano ir en contra de un Dios que nunca puede ser confrontado con el pecado nuestro. Nunca. El pecado, a los que se rebelan contra el gobierno de Dios, se les hará saber que Dios es el Señor. Se les hará sentir cuán grande es la majestad que desprecian por el deleite en lo inmundo, en lo terrenal, en lo temporal, en lo efímero. El pecado, escuchemos bien, acarrea no solo un estado de corrupción y de esclavitud, sino el germen, el virus, la enfermedad terminal de nuestra propia destrucción. El pecado es la impiedad, y esta impiedad garantiza el caos, garantiza el dolor, garantiza el sufrimiento y garantiza, conforme a la Escritura en el Nuevo Testamento, el gemir y el rechinar de dientes. Ese es el fruto, la obra, la consecuencia, el fin del pecado. Pero asimismo, escuchemos esto, el pecado destruye vidas. El pecado destruye jóvenes. El pecado destruye mujeres, niños. Destruye ancianos, destruye varones, por muy valientes, fuertes, decididos y sabios que pretendan ser. El pecado destruye amistades. Y duele cuando se destruye una amistad por el pecado. El pecado destruye familias. El pecado destruye matrimonios. El pecado destruye iglesias, destruye ciudades y destruye naciones enteras. Y muestra de esto es el texto que hoy el profeta Isaías nos permite estudiar. A causa del pecado, todas las naciones perecerán. No es un juego el pecado. Te ruego en el nombre del Señor que no sigas deleitándote en el pecado, que batalles fuertemente contra él. Que anheles y busques la mortificación continua de la maldad que está en tu mente, en tu corazón, en tus manos, la suciedad de tus labios. Te ruego que vayas directamente al Todopoderoso y hoy estudiando lleves cautivo todo pensamiento en obediencia a la cruz. Ve y llévalo allá. El pecado no ocurre porque sí.
La mayoría de veces el pecado es movido por tu concupiscencia, y cuando has dado paso a la concupiscencia, lo que sigue es el pecado, y el pecado lleva a la muerte. Tu pecado es planeado. Si pasas tiempo en tu celular viendo cosas que no agradan al Señor, no fue por casualidad, es porque tú te deleitas en el pecado, porque tú planeas estar allí. Si tienes una relación inadecuada, pecaminosa, para nada edificante, nadie te está obligando a estar allí. Tu corazón necio desea planear el pecado. Por lo tanto, huye de allí. Mortifícalo. No estás solo para hacerlo. Si eres hijo de Dios, tienes el poder que levantó a Cristo de los muertos para batallar y aplastarlo. Y no estás solo, tienes una iglesia que te puede ayudar. El pecado en verdad destruye todo, carcome todo, inunda todo. Cada vez que escuchamos o vemos a alguien experimentando la ira, es un término que indica un estado o una reacción a. No así con el Señor. Su impasibilidad no permite que su ira sea motivo de nuestro pecado. Porque si eso fuese, tendríamos a un Dios que cambia de opinión cada vez que yo me porto bien o me porto mal. Pero la impasibilidad me da a entender que el Señor no es afectado por las pasiones del hombre, no es afectado por las emociones o el buen comportamiento o el mal comportamiento de nosotros. La ira de Dios es desatada desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es su carácter. Así que huyamos del pecado. En verdad es abominación delante de Dios. Y quisiera detenerme aquí para que juntos oráramos. Y vamos a nuestro tercer punto. Señor, yo te imploro, Dios Altísimo, tú eres el Todopoderoso. Tú todo lo sabes, todo lo conoces. Tú eres el único que escudriña y conoce los secretos, los deseos, los pensamientos, los anhelos más profundos de todos nuestros corazones. Delante de ti quedamos al desnudo. Tú, Señor, siendo soberano, conoces qué ha pasado, qué está pasando y qué pasará. Tú, Señor, desde tu eternidad nos miraste con amor eterno y no para que sigamos pecando. Yo te imploro, Señor, que nos ayudes. Permítenos, Señor, amarte cada día más, conocerte, desear tu voluntad, estar sumergidos en la insondable y lo infalible que eres tú para poder enfrentar el pecado y definitivamente acabarlo conforme a tu palabra y para tu gloria. Por favor, ayuda a estos tus pequeños, ayuda a este pequeño rebaño a que pueda vivir en santidad el resto de sus días. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora vamos a entrar al tercer punto y es, ¿pero Dios es un Dios de ira? ¿La ira no es contraria a su amor? Alguien entró una vez aquí en esta iglesia y no volvió. Y dijo, es que en esa iglesia hablan más de la ira de Dios y de lo abominable que es el pecado para Él, en vez de hablar del amor y de la ternura con que Él me mira. Yo siento que Él me abraza todos los días y no me está juzgando por mi pecado. Y por eso estas personas no regresan. Y les quiero pedir que si esto sucede hoy, no están desechando una verdad de un hombre. Están desechando la verdad bíblica y teman. ¿La ira será que se opone a los otros atributos de Dios? ¿Va en contravía de sus perfecciones y de su excelencia moral? ¿Cómo así que un Dios que es santo y amoroso y piadoso y compasivo también es airado? No creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Pues si no crees en ese Dios, eres un idólatra. Porque estás adorando a cualquier Dios, no al único Dios verdadero. Hoy hablaremos de la ira con el fin de que, desechando todo entendimiento equivocado de su ser, podamos llegar a adorarlo verdadera y bíblicamente. Solo a Él, al único Dios verdadero. Es erróneo y triste encontrarnos con personas que dicen profesar la cristiandad,
que consideran la ira de Dios como algo de lo cual debemos callar. Como que mejor no hablemos de ello. Mira, Jason, que esta persona viene por primera vez. Mejor, ¿por qué no le hablas del perdón y del amor en vez de hablar de la ira? Creo que no es adecuado. Mejor déjame y yo hablo, Jason. Es mejor, obviamente, para nuestro corazón necio y para el corazón de este mundo lleno de oscuridad, hablar de Dios te ama. ¿Cierto? Se siente mejor. Yo con todas estas cargas, y ahora viene este y me dice que tengo encima un Dios airado que me ve todos los días y que me odia. No, yo a qué vengo acá. Mejor quiero recibir, Dios te ama. Dios te tiene para grandes planes. Dios te va a entregar grandes ministerios. Dios tiene cosas hermosas para ti. Dios quiere que seas próspera. Vas a ser próspera. Di amén, amén. Eso, vas a ser próspera. Pero para nada la gente se regocija presentando por primera vez que Dios es fuego consumidor. Para nada. Para algunos podría ser la ira como una mancha en el carácter divino de Dios y por tanto estaría lejos de considerarse la ira como un deleite. Es mejor que no pensemos mucho en la ira de Dios. Acabaremos siendo legalistas. Acabaremos juzgando a todo el mundo por su pecado. Mejor no hablemos de ello. Pero parece ser demasiado aterradora como para contemplarla como motivo de adoración. Sin embargo, miren esto, si no existe bíblicamente en el carácter de Dios su ira, tampoco existe la cruz, la redención y la justificación allí. No existe. Ya vamos a ver por qué. Hay un pensador del siglo XX, un inglés llamado Arthur W. Pink, y dice, cito, la ira de Dios no oculta los hechos. ¿Esto qué quiere decir? La ira de Dios no oculta los hechos. Esto quiere decir que no hay un solo intento en las Escrituras por ocultar la ira de Dios. Y hay gente que supuestamente ha leído la Biblia y por este motivo, de ver un Dios lleno de sangre y que asesina y que mata, prefiero no creer en ese Dios, prefiero no seguir leyendo. Yo en ese Dios no creo. Porque ya me están diciendo que soy pecador y por lo tanto merezco la muerte. Yo no creo en ese Dios. Pero miren esto tan hermoso. No hay un solo intento en las Escrituras que pueda, por lo tanto, ocultar la ira de Dios. No hay. Él no se avergüenza de hacer saber que la venganza, la furia, la indignación, el enojo le pertenecen a Él. Y vamos a ver en las Escrituras. Vayamos a Deuteronomio, por favor. Les dije que preparáramos Deuteronomio 32. Vamos a leer dos textos o tres de Deuteronomio. Vamos a empezar con Deuteronomio 32. Y aquí lo que vamos a leer es un cántico. Imagínate ese cántico. Un cántico. Y Moisés lo está enseñando y se lo está dando a toda la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Porque la primera, por la ira de Dios, murió en el desierto. Deuteronomio 32, y vamos a leer del versículo 39 al 41. Y dice lo siguiente. Todos allí, por favor, tranquilos, puedo esperar. Deuteronomio 32, del versículo 39 al 41. Y empieza el Señor a través de Moisés haciendo este cántico. Ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Esto es hermoso. Ved ahora que yo soy Dios, soy yo, y no hay dioses conmigo. Y puse en negrilla lo siguiente: yo hago morir. ¿Y qué sigue? Bien. Yo hiero, ¿y yo qué? Y no hay quien pueda librar de mi mano.
Verso 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio en negrilla, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y es un cántico. Es el cántico de Moisés dado a Israel para ingresar a la tierra prometida. ¿Y qué dice? Yo hago morir. De la misma forma, yo hago vivir. Así que, si vivimos o morimos, ¿a quién le pertenece esa decisión? Si sufrimos o gozamos, ¿de quién es la gloria? Si padecemos perpetuamente, ¿a quién el cielo y la tierra exaltará? Esto es increíble, porque me tomé la molestia y es un estudio sistemático, viendo libro por libro, mostrará que hay más referencias bíblicas. Yo cogí la Strong, que es un texto de referencias bíblicas, de palabras, un glosario en el original del griego y el hebreo. Y en las referencias bíblicas hay más citas bíblicas de la furia, la ira, el enojo y la venganza de Dios que del amor y de la bondad de Dios. Esto sucede, ¿saben por qué? Porque Dios es santo, porque odia todo pecado y su enojo arde contra el pecador. ¿Pero dónde podemos ver eso? Bueno, en el Salmo 5, en el Salmo 7, 11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días está irado Dios contra el impío, o sea, contra el pecador. Y hagamos memoria. O sea, ¿cuánto tiempo yo duré con la ira de Dios sobre mi vida? Y si tú has sido regenerado, pues esto tiene implicaciones muy grandes. He leído varios libros en donde mencionan que la ira no es un atributo de Dios, que más bien es una respuesta o una manifestación de sus otros atributos. Sin embargo, seguiremos aprendiendo y estudiando, pero tiene que ser así porque no hay mancha alguna, ni el más mínimo defecto en el carácter de Dios. Sin embargo, habría una imperfección en su carácter si la ira estuviese ausente de él. ¿Por qué? La indiferencia al pecado es una mancha moral. Y aquel que no odia el pecado terminaría siendo un leproso moral. ¿Cómo podría Dios, que es la suma de toda excelencia, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Dios, que es inmensamente e indescriptiblemente santo, ignorar el pecado y negarse a manifestar su severidad contra el impío? ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo puro y en lo hermoso, no detestar y odiar lo que es impuro y vil? La naturaleza misma de Dios hace que el infierno sea una necesidad real como requisito imperativo y eterno, tal como lo es el cielo. Porque si Él determina que todo aquel que en Él cree y por fe irá al cielo, de la misma forma ha de determinar para aquel que no cree el infierno. Son dos caras de la misma moneda. Y vamos a ver definitivamente 5 aspectos de esta ira. Romanos 1:18 dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El primer aspecto de la ira, y es que la ira fue revelada por primera vez cuando se pronuncia por primera vez la sentencia de muerte. Se maldijo la tierra y se expulsó al hombre del paraíso terrenal llamado Edén. Allí está, en Génesis capítulo 3, la primera descripción de la ira de Dios.
Cuando dice, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Y por haberle hecho caso a la serpiente, tendrás dolores de parto. Y tú, la tierra será maldita por tu culpa. Y ambos quedaron destituidos y expulsados ¿de dónde? Del Edén. Y luego vemos en la Escritura muchos ejemplos del carácter de Dios con relación a la ira. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, ¿qué pasa allí? Génesis 6, ¿qué sucede allí? El diluvio. ¿Y por qué sucede eso? Por la bondad del Señor, por la misericordia de Dios, por la ira de Dios. Sucede en verdad por eso. Asimismo, la destrucción de Sodoma y Gomorra con azufre del cielo. ¿Y sabes por qué sucedió esa destrucción? Decimos que por el pecado de inmoralidad sexual tan desorbitante que hubo, pero Ezequiel dice que la muerte y todo el incendio y cómo quedaron esas naciones consumidas por fuego fue por orgullo, glotonería y pereza. Y vemos de ahí en adelante muchos más ejemplos. Cómo se abre la tierra y se consume a varias personas. Cómo Miriam, por hablar en contra de Moisés, queda con lepra. ¿Cómo? En verdad, por hablar y quejarse contra Dios, Dios manda serpientes y todo aquel que era picado moría. ¿Cómo se abre el mar rojo y atraviesa el pueblo? Pero a los egipcios, ¿qué les pasó? Todos fueron allí bautizados por las aguas del mar rojo, o sea, sumergidos. El segundo punto de esta ira es que el segundo es, asimismo la ira de Dios se revela especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Dice Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es una revelación de la ira de Dios para toda la humanidad, para todas las naciones, para todas las generaciones. El tercer aspecto de la ira es que si alguien conoció la ira de Dios cara a cara e intercedió constantemente para que a través de esa ira no fuesen consumidos justa y continuamente los hombres, fue Moisés. Acompáñenme, estamos en Deuteronomio 32, vamos a ir a Deuteronomio 9. Y en Deuteronomio 9 vamos a ver un aspecto increíble del furor de Dios y de cómo Moisés lo conoce muy bien. Y vamos a leer del versículo 13 al 20. Quiero que nos deleitemos en estas lecturas. Deuteronomio 9, del versículo 13 al 20. Y dice, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. ¿Recuerdan cuando el Señor llama a Moisés allí al monte para entregarle los 10 mandamientos? Pues aquí está pasando esto. Dios desde el monte, obviamente en su omnipresencia y omnisciencia, sabe que el pueblo está pecando. Pero ¿recuerdan por qué están pecando? Porque con Aarón construyeron ¿qué? Un becerro de oro y lo adoraron. Versículo 16. Dice Moisés, y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí
a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Jehová aún me escuchó. Y el versículo 20, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Si alguien conocía la ira de Dios, era Moisés. ¿Cuántas veces intercedió como buen mediador Moisés por este pueblo necio por su queja continua? Varias veces. ¿Cuántas veces nosotros habíamos de ser consumidos por nuestra queja y nuestra ingratitud hasta el día de hoy? Asimismo, dice el Señor, y de igual forma, Moisés, ¿recuerdan cuál es el único salmo que escribe? Vamos por favor rápidamente al Salmo 90. El Salmo 90 es escrito por Moisés y cuando lo leemos, lo que vamos a ver allí es al finalizar una pregunta increíble de quién conoce la ira de Dios. ¿Quién en verdad puede conocer su furor? Vamos a leerlo. Salmo 90 y vamos a leer del verso 7 al 12. Dice el Señor en su palabra: porque con tu furor somos consumidos. Lo cita Moisés. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 11. Verso 11. Prestemos mucha atención a estos dos versículos. Dice Moisés: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esto lo que determina es que definitivamente este salmo, Moisés revela la grandeza, lo indescriptible, lo insondable del poder de la ira de Dios. ¿Quién la puede conocer? ¿Quién puede estar delante del Señor y temer conforme a la verdad de su ira? La respuesta es nadie. No alcanzamos a comprender tal verdad. Cuarto aspecto de la ira de Dios. Y dice: la muestra terrenal y eterna más impactante de la ira de Dios es cuando en su gracia, en su amor incondicional y eterno, ha de manifestar, derramar hasta lo sumo y satisfacer su enojo, su indignación, su furia contra el dominio del pecado sobre su Hijo. Esa es una revelación impresionante. Solo su Hijo ha conocido el furor de la ira de Dios. Solo su Hijo. Desencadenando los dolores de la muerte, dice Romanos 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que nunca conoció pecado, experimentó la ira todopoderosa, sabia, eterna de Dios. Y voy a citar lo siguiente. Jesús, aquel que recibió toda esta ira, estaba entristecido y angustiado. Mateo 14:33. Marcos, perdón. Su terrible agonía, su sudor como sangre, sus fuertes gritos y súplicas. Jason, ¿pero dónde dice eso? En Hebreos 5:7. Sus reiteradas oraciones: si es posible, pasa de mí esta copa. Su espantoso último grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo en Cristo manifiesta la horrible comprensión que tenía de lo que significaba para Dios mirar las iniquidades del hombre.
Bien podemos gritar, nosotros ahora juntos, los pobres pecadores. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando el Hijo de Dios mismo tembló bajo el peso de su ira? ¿Quién de nosotros tan siquiera puede sostenerse sin caer rendido a los pies, sabiendo que el mismo Hijo de Dios tembló y en agonía absoluta recibió el castigo de Dios? Y el quinto punto de la ira, y conforme a nuestro texto, es que seguido a este furor derramado sobre Cristo, nuestro texto del día menciona claramente que falta la destrucción total del mundo y todo lo que hay en él. Falta ello, porque es día de venganza, dice el versículo 8 de Isaías 34. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Y será conforme a las Escrituras en cuanto al dolor, el sufrimiento, la desesperación y la impotencia. Mira lo que dice, porque en ese momento, conforme a las Escrituras, querrán meterse debajo de las montañas y que ellas se caigan encima de la persona. Cito Apocalipsis y dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y un aspecto asombroso de la ira de Dios es que está inherente en la Trinidad. ¿Por qué? Porque no solamente Dios es un Dios de ira. Mira lo que sigue. Y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La Escritura da a entender que el Cordero que fue inmolado es el Cordero que vendrá en victoria y el Cordero que llevará a juicio a todas las naciones. El Cordero es el Dios de la ira. Y por favor, vayamos a Isaías 63. En Isaías 63 vamos a ver una imagen escalofriante, una imagen que debe en verdad impactarnos, porque muestra la grandeza, la soberanía y el poder de la ira del Cordero, haciendo énfasis en la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios. Isaías 63, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Por favor, vayan conmigo a la Escritura, del 1 al 6. Leo con fuerza, detenidamente, y trato de entonar, porque la profundidad de estos textos son increíbles. Así debemos leer cada día más la palabra. Dice Isaías 63:1, empezando con una pregunta y recordando quién era Edom y Bosra. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Así que detengámonos acá un momento. Y es que está Isaías, el profeta que estamos estudiando. Vamos en el capítulo 34 y tiene una visión. Y ve allá alguien que viene caminando por encima de todas las naciones. Y viene con un vestido. ¿De qué color es el vestido? Sigamos la lectura. Después de la segunda pregunta, yo, el que habló en justicia, grande para salvar. Mira, esto es tremendo, es la ira y la salvación en el mismo texto. El que viene de vestido rojo, pero viene para salvar. Y continúa el verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, corazón que es eterno. Y el año de mis redimidos ha llegado, salvación. Miré, y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase.
y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. Para finalizar, vamos a ver cómo podemos llevar todas estas verdades bíblicas, estos textos, el furor de Dios, que el Hijo haya tenido que padecer por mí una ira que nadie más podía resistir. Vamos a ver 4 implicaciones. La primera es que la ira de Dios es inmutable. ¿Eso qué quiere decir? Que la ira de Dios no cambia. Yo me aterro, pero me gozo también, porque después del terror mío viene el gozo. Me aterro de que las personas no quieran leer el Antiguo Testamento, pero me alegro de que estemos expuestos al Antiguo Testamento. Me aterro de que las personas consideren que porque vivimos ahora por gracia no es necesario el Antiguo Testamento, que para muchos es la ley, y que es verdad, la ley. Pero me aterro de que no lleguemos a comprender que si queremos conocer al Mesías, al plan de salvación, a la redención eterna, debemos estudiar la Escritura y cuando sea necesario ir al índice, lo cual es el Nuevo Testamento. Porque el Señor Jesús y todos los apóstoles y escritores de las epístolas lo que han hecho es interpretar el Antiguo Testamento. Allí está todo. Dijo Jesús, Moisés y pasando por todos los profetas, hablan de mí. Y por consiguiente, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Su ira es inmutable y por consiguiente no es contraria a su carácter, no es contraria a sus excelencias. Hoy Dios está enojado con el pecador de la misma forma que estuvo enojado en el diluvio. No cambia su ira, no cambia su carácter, no cambia su enojo por mi iniquidad. La segunda implicación, y es que Dios odia el pecado y está airado contra el pecador. Y por lo tanto, la ira de Dios conduce a nuestros corazones a estar debidamente impresionados por el aborrecimiento del pecado por parte de Dios. Siempre somos propensos, siempre estamos siendo propensos a considerar el pecado a la ligera. Si dijiste una mentirita, bueno, ya fue una mentirita. Pero siempre estamos propensos a considerar el pecado a la ligera, a pasar por alto cuán detestable es y a poner excusas con respecto a él. Dios hará una demostración gloriosa de su ira. Siempre tenemos excusas para tapar de alguna manera mi pecado. Una de esas excusas es mi enojo. No se te puede decir nada porque te enojas. Estás ocultando tu malvado corazón a través de un carácter que no agrada al Señor. Si han de reprendernos, que seamos reprendidos con gozo, que seamos exhortados para la gloria de Dios, que en verdad tengamos el carácter, la valentía de acercarnos y decir, tú estás pecando y en verdad estás en contra del carácter y la santidad del Señor. ¿Dónde estarás ese día en donde el Dios se mostrará en la furia y en el esplendor de su ira? La tercera implicación es que la ira de Dios debe motivarnos, debe animarnos y debe confrontarnos a abandonar el pecado. Esto no es un juego. Y si Dios, siendo santo, abomina y detesta eternamente el pecado, debemos temer de seguir pecando contra el Dios que gobierna el infierno. No es Satanás, es Dios quien lo gobierna y lo gobernará por el resto de la eternidad, siendo Satanás el primero que será ya echado al lago de fuego. Por lo tanto, no solamente debemos abandonar el pecado por la primera vez en el arrepentimiento, para la regeneración y para nacer de nuevo, debemos odiar el pecado el resto de nuestros días para no ofender a Dios. Cuando tú pecas, ofendes al Dios Santo. Es una ofensa galáctica.
El mundo y toda la creación será destruida. Y por lo tanto, cuando ponemos la mirada en lo terrenal, en lo pasajero, en lo deleitoso, estamos poniendo nuestra atención en lo desechable. Y qué ridículo vivir de esa manera. Qué ridículo saber que esta tierra será consumida por fuego y tus anhelos y tus afectos más profundos están aquí en la tierra. Y la cuarta, huye a Cristo. ¿Por qué? Porque Él solo puede salvarte del enorme peso de la ira de Dios. Él ya ha recibido todo su furor. Él ya ha sido el que apaciguó la ira de Dios para sus redimidos. Aquellos justos que han de estar eternamente con Él, ha sido aplacada el furor y la indignación de Dios por Cristo, en Cristo, a través de Cristo, para la gloria de Cristo. Así que huye a Él, pecador, huye al Redentor, corre pronto, que nada te detenga. Si no han leído, por favor, lean El progreso del peregrino, véanse la película, pero avancen a la ciudad celestial. Abandonen todo, dice el Señor. ¿Quieres ser mi discípulo? Carga tu propia cruz, deja todo y sígueme. No tengamos temor por eso. El Señor nos sostendrá. Huye a Cristo, y si huir a Cristo es abandonar todo, ten fe, confía, porque quien te recibe es el Cordero inmolado que ya murió por ti y que te tiene ahora sí una vida eterna junto con el Padre el resto de los días. Y para terminar, te quiero pedir que no tomes este mensaje como si fuera para el vecino. Esta predicación es para ti. Vayamos a Juan. Y vamos a ir al capítulo 3 para finalizar. Y en Juan 3, parece ser que cuando vamos a Juan 3, ¿qué versículo vamos a leer? Muy bien, vale. En Juan 3, 16. Pero, ¿sabes? El capítulo tiene muchos más versículos. Y si tú te pones a estudiar la Escritura con diligencia y detalladamente, la palabra habla muy poco del amor de Dios. Así que vamos a leer Juan 3, no 16, sino 36. Y mira lo que dice este texto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. Huye a Cristo y hazlo pronto. Este es el esplendor de su gloria. Y vayamos a Él todos los pecadores, buscando la santidad y adorando su carácter, sus excelencias. Debemos estar admirados al estar expuestos a la palabra para conocer el carácter del Señor. Esto me encanta de la predicación expositiva consecutiva, y es que no puedo escapar de estos textos. Tenemos que profundizar en todo el consejo fiel del Señor, y eso anhelamos hacer como iglesia. Por favor, pongámonos de pie y vamos a orar para terminar. Ay, Señor, indigno de pararme aquí y proclamar tal mensaje, porque si alguien en este auditorio merece esa condenación, soy yo. Pero tú me miraste con ternura. Tú, Señor, soportaste. Allí retuviste con paciencia tu furor para ser derramado sobre mi vida, porque miraste a Cristo. Señor, gracias por permitirme conocer algo de tus excelencias, algo de tu carácter. Tú eres indescriptible. Tú eres, Señor, realmente sorprendente e inalcanzable.
Te alabo, Padre, porque me das la oportunidad de exponer tu consejo fiel. Señor, permítenos seguir conociendo tu carácter para de esta forma poder ser unos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Ruego, Señor, para que este mensaje, no terminado el culto, quede allí, sino que pueda taladrar y penetrar lo más profundo como lo hace tu palabra. Partir hasta el tuétano, penetrar hasta lo más profundo y dejar al desnudo todos nuestros corazones. Permite, Señor, que hoy haya arrepentimiento en tu pueblo. Permite, Señor, que hoy con mayor temor y reverencia podamos participar de estos símbolos de la cena, sabiendo que lo que experimentó Cristo allí no fue cualquier cosa, de lo cual hoy, Señor, damos gloria y honor. Te alabo, Padre. Gracias por esta tu iglesia y por los invitados. Te ruego que puedan seguir viniendo y la próxima vez podamos ahora escudriñar acerca del plan perfecto de tu salvación. En Cristo Jesús. Amén.